participar, bueno, en las actividades adultas. ¿Cómo? Y tenemos lo de farming, por ejemplo. ¿Qué tal, Tirsa? Y uno dice, bueno, profesora, yo recuerdo que farm, esta palabra, es para hablar de granja, ¿no? De repente me dice, bueno, con sustantivos sí. Pero también farm se usa para hablar de agricultura. Por eso farmer, por ejemplo, esta palabra que tendría que ser, se entiende, de la gente, ¿no? O sea, quien trabaja en, ¿no? Hablaríamos de agricultor. Normalmente con ese sentido lo van a encontrar entre los textos, ¿no? A ver, ¿me cargó o no me cargó mi, ¿no? Por si acaso, por si hay dudas con respecto de, ¿no? No se olviden de ese traductor, siempre me pareció muy útil. Creo que la vez pasada me preguntaron por lo de lingui, ¿no? Ahí ven lo de granja, granjero, agricultor, campesino, miren, también está. Muy bien. Entonces, y bueno, si hablamos de farm, ¿no? Aparece, como ven, lo de granja, finca, chacra. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yameli? Entonces, vemos que, bueno, se unían actividades como, podemos hablar en este caso, bueno, de agricultura. Uy, pensé que se había cortado la llama. Ya. Luego lo de hunting, el verbo hunt es cazar. Ah, ya, hablan de caza, sí. Y lo de la cocina, ¿no? Con cooking. Recuerden que cuando tenemos estas terminaciones, no siempre estamos ante un tiempo continuo, ¿no? Sino también con esa terminación se puede formar lo que son adjetivos en inglés, se pueden formar, digamos, las palabras que se puedan formar, se entienden como sustantivos o como si estuvieran en su grado infinitivo. Creo que hace tiempo compartí ya un link en donde se encontraba la explicación de esas formas. Este, quiero justo que salga esa porque me parecía la más clara o la más amigable. ¿Ya? Vamos a ver si carga por ahí mientras voy acá viendo lo demás. ¿Ya? Luego dicen que, bueno, luego, después, ¿no? La gente inventó los alfabetos. Por eso, ¿no? Ahí tenemos lo de So. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Belén? Las escuelas, aquí me parece que debería, ha sido un error de tipeo mío, debería decir, they need schools to teach children to read and write. Con esto se entiende que ellos necesitaron escuelas para enseñar a los niños a leer y escribir. Ah, ya, claro, profesor, acá está el verbo enseñar, que vendría a ser como que el antónimo de este aprender que vimos hace un rato, ¿no? Muy bien. Luego se comenta que nosotros sabemos sobre la educación en el antiguo Egipto, ¿bien? De hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, acá está el verbo find, ¿no? Solo que está como sustantivo, profesora, porque lo han pluralizado, incluso aparece después del adjetivo, ¿no? Ya, sí. Pero find, hablamos, ¿qué tal, Leonardo? De encontrar, hablamos también de hallar. Entonces, por eso finds acá se habla de hallazgos, ¿no? Muy bien. Luego se dice que las escuelas templo enseñaron, ¿no? Religión, lectura, escritura y aritmética. Y solo los niños de familias ricas, por ejemplo, acá han usado lo de rich para hablar de familias acaudaladas, ¿no? Recuerden que otra forma en que podíamos encontrar esto era mediante el adjetivo wealthy, ¿no? Para hablar de rico, rica, ¿no? El adjetivo. Sí, por favor, a ver si le comparten el horario a Josué. ¿Ya? Entiendo que después de terminar esto, o cuando termine, les envío el archivo. ¿Ya? Vamos a ver cómo voy a hacer porque en el archivo hay algo más. Pero bueno, creo que se los puedo compartir igual, no hay problema. Solo de niños ricos, de familias ricas, asistieron a la escuela. Por ejemplo, acá está el verbo attend, está en pasado, ¿no? No se olviden que el verbo de aquí se entiende como asistir, solo que está en pasado. Ya no lo voy a confundir con atender, sino hablamos de asistir. Muy bien. Entonces asistieron a la escuela, las niñas permanecieron en casa. Ahí está, por ejemplo, lo de stay at home. En la antigua China, los estudiantes estudiaron filosofía, poesía y religión, dice por acá. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Creo que el texto es ya
Chicos, por favor, si pueden compartir el horario de la maratón, sería genial. Según el horario que yo tenía. A ver, ya, después de mí les toca con el profesor de lectura de diarios, después biología, después física y después química. No sé si haya variado ahí algo, pero ya, tienen los tres cursos de ciencias, biología, física, química al final. Ah, tienen tres horas, ya. Y ahorita conmigo lo de textos en inglés, después tienen lo de lectura de diarios, ¿ya? Qué divertido, pues, ya. Muy bien. Vamos a seguir viendo entonces por acá. Nos dicen que dos sistemas diferentes educativos se desarrollaron, está en pasado el verbo, ¿no? En la antigua Grecia. Miren, este adjetivo está apareciendo mucho por aquí. En Esparta, los niños se convertían en soldados, ¿no? Por eso, otra vez, miren, el soul también en ese texto aparece mucho con ese sentido de lilativo, ¿no? Por eso, ¿qué tal, Shani? ¿Qué tal? ¿Ya? Ellos se ejercitaron e hicieron atletismo. ¿Ya? Tengan mucho cuidado porque esta palabra también se entiende como el sustantivo, no solo como el adjetivo. Ellos no aprendieron a leer o escribir, ¿no? Esos verbos ya los estamos viendo mucho aquí, pero ellos aprendieron música y danza. En Atenas, las personas creyeron, ¿no? Está el verbo believe en pasado, que tanto la mente y el cuerpo, ¿no? O tanto la mente como el cuerpo, bueno, está lo de both and de manera discontinua, necesitaban ejercitarse, bueno, necesitaban ejercicio. Por eso, otra vez tienen el so con ese sentido, ellos enseñaron, ¿no? Está en pasado el verbo teach, a leer, escribir, poesía, música y otras artes. Así como, por ejemplo, acá tienen lo de as well as, recuerden lo de así como, educación física. Tanto los niños ricos y pobres, ¿no? Tenemos lo de both and otra vez por acá, ¿no? O podríamos decir simplemente, bueno, los niños ricos y pobres fueron a la escuela. Recuerden que este es el pasado del verbo go, el verbo que se entiende como ir. Los niños fueron a la escuela porque la educación no costaba mucho, ¿no? Entonces, ve qué diferencia con respecto de lo que teníamos en Egipto, que nos comentaban que solo iban los niños ricos o los niños de familias ricas. ¿Qué tal, Clarisa? Muy bien, ahí Maite, gracias. Ha pasado la separata, bueno, respondió a alguno de los pedidos. Ya, les dije ahí el horario de manera textual, espero que lo hayan escuchado. Luego terminan diciendo que los niños en los tiempos de Roma o en la época romana empezaron la escuela a la edad de 6 y a la edad de 12 ellos asistieron a escuelas de gramática. Muy bien, ya ahí está. Uy, creo que ese era el horario que estaba, pero como con el profesor de lectura de diarios o entre los dos o entre algún aula más había cruce, hubo ese cambio, ¿ya? Por eso estoy aquí, pero de todas maneras seguro van a tener su clase de química, ¿ya? Próximamente, no se preocupen. Luego, tienen lo de there. Recuerden que esta forma se entiende que es un adverbio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso no aparece algo de there más alguna forma del verbo be, ¿no? Si no diríamos lo de haber, existir, ¿ya? Entonces allí, en esas escuelas de gramática, ellos aprendieron los clásicos, griego y latín. Hoy muchas universidades y escuelas, ¿no? Recuerden lo de lots of o que lo pueden encontrar como a lot of, que se entiende como mucho. Muchas de esas instituciones en todo el mundo aún enseñan esas lenguas clásicas, ¿no? Hablando del latín y el griego. Muy bien. Entonces el texto me parece que con respecto de otros que vamos seguro a encontrar, hay muchas palabras que se repiten. Eso de school, lo de learn, teach, ¿no? Lo de children, etcétera, ¿no? Vemos que encontramos, están muy presentes aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué nos decían por si acaso? Si hay alguna pregunta, pueden avisar. Antes de que la gente inventara las escuelas, los niños aprendieron cosas al unirse a las actividades de adultos, ¿no? Agricultura, casa, o bueno, como la agricultura, casa, la cocina. Luego la gente inventó los alfabetos, por eso ellos necesitaron escuelas para enseñar a los niños a leer y escribir. Luego comentan que nosotros sabemos que la educación en el antiguo Egipto
o sabemos sobre, perdón, esa educación desde, ¿no? O por, podemos decir, los hallazgos arqueológicos, ¿ya? Las escuelas templo enseñaron religión, lectura, escritura y aritmética, y solo los niños de familias ricas asistieron a las escuelas. Las niñas permanecieron, se quedaron en casa. En la antigua China, los estudiantes estudiaron filosofía, poesía y religión. Muy bien. Luego comentan que dos sistemas educativos diferentes se desarrollaron en la antigua Grecia. En Esparta los niños se volvían soldados, por eso ellos se ejercitaron o hicieron ejercicio bueno y atletismo, ¿no? Ellos no aprendieron a leer y escribir, pero aprendieron música y danza. En Atenas, la gente creyó que tanto la mente y el cuerpo necesitaban ejercicio, por eso ellos enseñaron lectura, escritura, poesía, música y otras artes, así como educación física. Tanto ricos como pobres, ¿no? Fueron a la escuela porque la educación no costaba mucho. Y luego se comenta que en la época romana o en tiempos romanos los niños asistieron a la escuela a la edad de 6 y a la edad de los 12 ellos asistieron a escuelas de gramática, ¿no? Allí aprendieron los clásicos griego y latín. Hoy muchas escuelas y universidades de todo el mundo aún enseñan esas lenguas clásicas. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿De acuerdo? Ya. Vamos entonces con las preguntas de aquí, ¿ya? Ah, ya, sí lo había enviado, ya, muy bien. Ahí está. Gracias, Luis. Listo. Veamos entonces las preguntas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el tópico central, no? Recuerden que lo de tópico puede verlo en subject, ¿no? En lugar de, y se refiere, se entiende, al tema, ¿no? Por eso en las respuestas encontramos frases. Normalmente cuando ustedes buscan el tema, eh, se establece a partir de una frase nominal, mientras que la idea principal se establece a partir de una oración, ¿no? Ya. ¿Alguna sugerencia de las de aquí? Profesora, diga, a ver, una idea, todavía no. Primero, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿qué alternativas podríamos ir descartando si se entiende que la palabra education, ¿no? O algún derivado ha aparecido en el texto y de manera muy frecuente y se entiende que debe estar o debe formar parte de lo central, ya sea del tema, la idea principal o lo que es el resumen, ¿no? Entonces, por ahí ya podemos ir descartando alternativas. Por ejemplo, en la B nos dicen la importancia de la escuela en la vida de las gente, en las vidas de las personas, de la gente, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si bien es cierto, se habla de lo relacionado con, ¿ya? Sin embargo, hay un término más importante que es el de educación como tal, ¿no? Por ejemplo, aquí Clarisa está sugiriendo lo de avión como respuesta, así como Tirsa, ¿ya? Y como vemos ya, esa alternativa se anula, la importancia de la escuela en las vidas de las gentes, entendemos lo de la educación en las diferentes civilizaciones antiguas, ¿no? Según lo que hemos visto, nos han ido dando como que cierto recorrido, ¿no? Hablándonos un poquito de cómo se desarrolló la educación en cada una de estas culturas o civilizaciones antiguas, como se comenta. Ahora, esta de aquí es bastante particular, ¿no? El rol de la educación en época egipcia o en tiempos egipcios, ¿no? Entonces uno tiene algo bastante mínimo sobre la educación no sabemos si había un rol como tal, cuál era el objetivo. Las primeras escuelas creadas por los niños pequeños, por ejemplo, acá sí me pareció un poco, ¿no? Muy distractorio, ¿ya? Eso de young children, hablamos de niños pequeños. Y la importancia de la religión en la antigua China, ¿no? Entonces vemos que la ESI tampoco nada que ver, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Cualquier pregunta me avisan. Muy bien por allí Araceli, Ariana, Leonardo, Josué, ¿ya? No sé si estoy hablando bien, Stewart, Maite, ¿ya? Vamos entonces viendo por aquí la siguiente pregunta. Hunting se refiere a una actividad para, ¿no? Ahí está lo de in order to, que se entiende, se conectó de finalidad, perdón. Y aquí hablan de volverse fuerte. De strong, que es el adjetivo, ¿no? Han formado lo de strength, ¿ya? Aunque en realidad con este se habla de fuerza, normalmente es el sustantivo, pero acá, bueno, acompañado de se entiende como fuerte. Placer, tenemos lo de competencia, divertirse, ¿no? Recuerden que fun es diversión,
¿no? Y sobrevivir. ¿Qué era hunting, profesora? Bueno, según lo que nos decían por acá, hablaban de agricultura, caza y cocina, ¿no? Entonces nos preguntan, ¿qué se quería lograr a través de esta actividad, ¿no? O hunting refiere a una actividad ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Si hablamos de cazar, se entiende que sería, incluso ya fuera del texto, lo de sobrevivir, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. Al menos en esos tiempos, ¿no? Listo. ¿Qué podemos decir de las siguientes preguntas? ¿Ya? Creo que hay un retraso, por eso estoy viendo solo el chat en las 8:18 ahorita. ¿Ya? A ver, me voy a conectar de mi teléfono, ¿ya? Que no sé en qué aula están. Es que aquí, a ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo se llama su aula acá? Mm, Me perdí. Ah, ya, ciencias. ¿Ya? A ver, voy a ver si me puedo conectar después. Ya. Dicen, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no está en el texto? O sea, ¿cuál no se corresponde con lo que nos hayan comentado? Ya sea porque es incompatible o porque es algo que simplemente no se trata. Hay información escrita sobre la educación faraónica en el pasado, dicen por acá. Muy bien. Vienen por ahí Clarisa, Maite, Yadira o bueno, Tirsa. Luego, en la B dicen, las niñas no fueron a la escuela en el antiguo Egipto, solo los niños lo hicieron, ¿no? Por ejemplo, este dit se entiende que reemplaza fueron a la escuela, ¿no? Bueno, la educación física y mental fue muy importante en Atenas. Las escuelas se enfocaron en enseñar los clásicos, se entiende griego, latín, en época romana, ¿ya? Muy bien. Yo creo que me voy a unir a otra aula. Esta no es. Ya. A ver, en el caso de la E dicen en Esparta, ya está el chat como debe estar. En Esparta los niños no aprendieron a leer y escribir, pero ellos aprendieron música. ¿No? Como ven, las preguntas también se han mantenido bastante del vocabulario que está en el texto. Por ejemplo, en la 3 me dicen lo de avión. Por aquí está sugiriendo Clarisa, ¿no? Están de acuerdo con, ¿ya? Por ejemplo, Stewart me parece que también coincide con, ¿sí? Hablando de que hay información escrita sobre la educación faraónica en el pasado, ¿no? Y uno dice, bueno, profesora, a ver, lo que está claro, por ejemplo, lo de abajo, ¿ya? Es cierto, lo de la E. Lo de que las escuelas se enfocaron en enseñar, ¿no? Cuando nos hablaban de la creación de escuelas hacia el final, empezó la escuela, ¿no? De allí hablaban de grammar schools de manera específica, ¿no? ¿Ya? Pero en los tiempos romanos se entiende que se cumplió con esto, ¿sí? La educación física y mental fue muy importante, sí. Las niñas no se hicieron, ¿no? Lo único que no podría ser es lo de aquí, y se habla de la educación faraónica, ¿no? Y respecto de lo de Egipto, nada más nos detallaban que asistían los niños de familias ricas y que las niñas se quedaban en casa. No tenemos más información, ¿de acuerdo? Incluso se dice que, de acuerdo a hallazgos arqueológicos, ¿no? Entonces hablan de esas escuelas templo que enseñaron y hacen la diferencia nada más entre niños y niñas. No hay más de que correspondían a cierta clase, digámoslo así, o cierto grupo de. Muy bien. La 3 entonces es avión. En la 4, puedes inferir del texto que en la antigua Grecia la educación fue un privilegio de ricos, se entendería. En Esparta los niños cultivaron poesía y música. Las escuelas de gramática fueron el origen de las universidades. La gente pobre fue iletrada en el antiguo Egipto, o en el antiguo Egipto las escuelas templo enseñaron latín. ¿No? Y uno dice, profesora, no. Sí hubo eso de las escuelas templos, ¿ya? Pero de que enseñaron latín, no. Eso recién se da en los tiempos romanos, ¿no? O en la época romana, ¿de acuerdo? Ahora, nos dicen acá, la gente pobre fue iletrada en el antiguo Egipto. ¿Qué podemos decir al respecto? Es algo que podríamos concluir a partir del texto, solo hacían esa diferencia, bueno, decían que los niños de familias ricas asistían y las niñas se quedaban en casa. Entonces se entiende que, o podríamos decir, ¿no? Bueno, es como que había ese privilegio y la gente pobre se podría entender que no accedía a la educación como los niños ricos, pero ahora con eso podríamos decir que fue iletrada, ¿no?
quizás hubo casos de autodidactas o algo de lo que no nos ha hablado el texto en realidad, ¿no? Incluso se podría decir, bueno, no solo la gente pobre fue, habría sido, iletrada, sino también las niñas que no iban al colegio, ¿no? O no se les permitía. ¿De acuerdo? Entonces es algo que no podríamos afirmar con toda certeza o no podríamos deducir en sí del texto. Muy bien. Las escuelas de gramática fueron el origen de las universidades. ¿Qué dicen? Teniendo en cuenta lo que encontrábamos por acá, ¿no? Que los niños en la época romana, ¿no? Asistían a escuelas de gramática a los 12 años, ¿no? Luego aprendían tales lenguas y luego se dice que hoy muchas instituciones como escuelas y universidades, ¿no? De todo el mundo aún enseñan esas lenguas clásicas. Entonces, por allí se entiende que el que hayan tratado estas informaciones en el mismo párrafo es porque hay cierta conexión, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, sí, se puede entender que esas escuelas de gramática habrían sido el origen de las universidades, ¿no? Habría habido ese punto de partida, o al menos se ha replicado algo de lo que había antes a través de esas instituciones conocidas como escuelas de gramática, ¿no? En el caso de aquí no hay problema porque según lo que nos comentaban, ¿ya? Eh, los niños espartanos, bueno, o en Esparta los niños cultivaron la poesía y la música, ¿no? Ojo, nos hablaban de Esparta por aquí y básicamente se ejercitaban, no aprendían a leer y escribir, pero aprendían música y danza, ¿no? No hablan de poesía, ¿no? Mucho cuidado porque por ahí que puede parecer. Incluso si hubiera sido poesía y música en el texto, recuerden que la pregunta es de inferencia y no podemos dar a ello una respuesta literal. Muy bien. Ya. Y en la A creo que no hay problema porque esto no correspondía a lo de Grecia. En Grecia nos decían que más bien todos accedían a la educación, ¿no? Porque era barata, ¿no? Muy bien. Ya. El autor del texto estaría más probablemente de acuerdo, por ejemplo, acá está lo de probable, que creo que no lo hemos visto muchas veces, pero ténganlo en cuenta, más probablemente de acuerdo, ahí está lo de agree, con cuál de los siguientes, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones? La educación debe estar enfocada eh, principalmente en los niños. Los clásicos son importantes para la educación en el mundo, se refieren al latín y al griego, ¿no? La educación juega un rol importante en la vida humana, ¿no? O la vida del humano, bueno, la educación espartana es un buen ejemplo a seguir, ahí está lo de follow, y la educación debe estar enfocada principalmente en las familias ricas, ¿no? Y uno dice, bueno, en la alternativa, por ejemplo, que tenemos la A y la E se parecen bastante, ¿no? Cuando dicen que debe enfocarse en cierto sector, ¿no? ¿Ustedes creen que estaría de acuerdo el autor con ello a partir de lo que ha comentado? ¿Ya? Se podría decir que no sería algo muy acorde con, ¿de acuerdo? Ese cierto tipo de educación que se dio en cierto tiempo, en ciertas, digamos, civilizaciones, ¿ya? Nos quedaríamos con la C. Creo que no hay mayores digamos, respuesta que podríamos percibir con claridad, ¿no? Que la educación juega un rol importante en la vida humana, teniendo en cuenta que se ve como a través del tiempo ha ido esta desarrollándose de distintas formas, ¿no? Muy bien, listo. Si hay alguna pregunta, no, me avisan. Este es otro texto y puse este texto aquí porque sí, es más tedioso que el anterior, ¿ya? Cabe recordar que acá hay un vocablo involucrado. De repente alguno ha escuchado de las empresas offshore, de las que a veces se habla en las noticias, ¿no? Se dice, ah, sí, hay una empresa offshore en tal lugar, ¿ya? Y muchas veces se lo liga con lo ilegal, ¿ya? Sin embargo, no siempre lo es, ¿de acuerdo? En el caso de este término de offshoring que aparece por aquí, se habla de deslocalización, ¿no? Normalmente esas empresas offshore, cabe recordar que se encuentran en los llamados paraísos fiscales, en donde suelen pagar menos impuestos, ¿no? Muy bien. Cuando se habla de deslocalizar, como dice la RAE, porque sí está en el diccionario de, no es una palabra que creo usamos mucho, al menos yo no es una palabra que suelo usar, por eso se las comento por aquí. Deslocalizar se dice trasladar una producción industrial de una región a otra o de un país a otro, normalmente buscando menores costes empresariales, ¿no? Muy bien. Entonces aquí más o menos nos van hablando de esta llamada deslocalización, que podríamos también
Perdón, estoy escribiendo bien mal. Ya. De deslocalización de servicios, ¿no? Si acaso. Nos dicen que esta actividad se ha convertido, ¿no? Ahí está lo de become, que lo hemos visto en el texto anterior, solo que aquí está en pasado, ¿no? O bueno, en past participle porque está como parte de una forma perfecta, ¿no? Se ha convertido en un modo, ¿no? Un modo cada vez más atractivo. ¿Hay alguna pregunta? Cuidado con su micro, por favor. ¿Ya? Aquí está lo de cada vez más atractivo de hacer negocios para muchas compañías o para muchas empresas multinacionales grandes, ¿no? Acá está lo de grande, lo de large. Bien. Las razones para esto incluyen sistemas de transporte más eficientes. Como ven ahí hay toda una frase previa a lo de systems, ¿ya? Por eso hablamos de sistemas de transporte más eficientes. Y comunicación, a ver, por ejemplo, aquí recuerdo que hay un phrasal verb, no suele aparecer mucho, pero tengamos en cuenta que figura en este caso, ¿ya? Se habla de ya. Este es el de bring about, solamente que acá aparece como en pasado, ¿ya? Esa forma de aquí. Ya, ahí dejo. De hecho, bring nada más se entiende como traer, como llevar, pero acá está apareciendo con esta preposición, ¿ya? Y como ven, se habla de facilitar, se habla de causar, producir, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí tienen también algo más con respecto de, bien. Podemos decir entonces lo de traído, traída, ¿no? Creo que no hay problema porque de todas maneras es una forma que ha aparecido a pesar de que aparece con la preposición. O sea, aparece solo también se entendería algo como esto. Bien, entonces hablan de sistemas de transporte más baratos y comunicación más barata, bueno, más eficientes decían antes, y acá está lo de más barato, ¿no? Si acaso, a ver, para no confundirlos, ya está. Comunicación más barata traída por el Internet. Según según la investigación de la Universidad Duke, ¿no? O se entiende una investigación realizada por tal universidad en los Estados Unidos, en el 2011, el 80% de compañías, de empresas grandes, fueron offshoring, ¿no? Entendemos que fueron de deslocalización. Muy bien. Eh, este enfoque, ¿ya? Esta palabra no la recuerdo mucho a veces porque no suele aparecer, pero por si acaso con approach hablamos de enfoque. Esa palabra también tiene otro significado cuando aparece como verbo, que se entiende como aproximarse, ¿ya? Como estar cerca. Muy bien. Entonces nos dicen que ese enfoque tiene beneficios financieros. Por ejemplo, los costos laborales, ¿no? Pueden mantenerse bajos, dicen acá. ¿Momento? ¿Sí? O pueden ser mantenidos bajos. ¿Por qué lo de mantenidos? Porque la forma de keep está en past participle, ¿no? Con esta se habla de mantener, con keep también se puede hablar de guardar, ¿ya? Pero creo que mayormente en los textos ya lo hemos encontrado como mantener, cuando lo hemos encontrado. Y ahí está lo de bajo, ¿ya? No vayan a confundir por si acaso el adjetivo slow con el de low. Slow se entiende como lento y low como bajo, como están viendo aquí, ¿ya? En el 2012, the average hourly wage. ¿Qué es esto, profesora? Yo también me preguntaba, ¿qué es esto? Porque no lo recordaba. Hablan de salario. Uno más o menos se da cuenta por lo que sigue después, ¿ya? Se habla de salario. Yo recuerdo, por ejemplo, para hablar de salario, de hecho lo de salary, ¿ya? Pero también recuerdo lo de paid, que es a partir del verbo pay, pagar, ¿no? Que se entiende lo de salario, ¿ya? Salario, paga, sueldo, ¿no? Por ejemplo, aquí lo ven como salary, en el texto está de esta forma, ¿no? Y acá tienen otras formas más, ahí está lo de pay, payment, es payment, ¿ya? No es paid. Muy bien. Ahí está. Bueno, cuando hablamos de, si acaso lo dejo aquí, ya. Entonces, nos dicen que en el 2012 el salario promedio por hora
¿no? Esto es lo de promedio, lo de average. En los Estados Unidos fue de $23.32, mientras en China fue de $1.36. ¿Cuánta diferencia? Entonces, hasta aquí nos han ido diciendo que la deslocalización de servicios se ha convertido en un modo cada vez más atractivo de hacer negocios para muchas empresas, compañías multinacionales grandes, ¿no? Las razones para esto incluyen sistemas de transporte más eficientes y baratos, y comunicación más barata traída por el Internet. Según la investigación realizada, se entiende por tal universidad en los Estados Unidos, en el 2011 el 80% de empresas grandes fueron offshore, ¿no? Fueron, se entiende, deslocalizadas, podríamos decir, ¿no? O se dieron bajo esta modalidad de deslocalización de servicios. Muy bien. Este enfoque tiene beneficios financieros. Se entienden de la deslocalización. Muy bien. Por ejemplo, los costos laborales pueden ser mantenidos bajos. En el 2012, el salario promedio por hora en los Estados Unidos fue de tantos dólares, ¿no? Mientras que en China fue de algo bastante menor, ¿no? Luego, cuando presentan este conector, recuerden que es un conector de contraste. Entonces, si arriba o antes de este conector nos han hablado de algo positivo, de tal actividad, se entiende que aquí abajo deberían hablar de lo contrario, que es un conector de contraste. Normalmente para eso se usan conectores de contraste, contraponer, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, la deslocalización de servicios no siempre es una historia de éxito, ¿no? Ahí está lo de success. Aquí está lo del verbo con la negación, acá está el adverbio siempre, ¿no? Ya. ¿Por qué no siempre es una historia de éxito? A ver, en el 2010 la consultora o la firma consultora, la empresa, con lo de firm también podemos entender lo de empresa, compañía, ya, por si acaso. Entonces, en ese año, la firma consultora Grant Thornton informó, reportó que el 44% de empresas se entiende con las que ésta había hablado, ¿ya? Acá se me hizo raro que apareciera toda esta estructura así, porque lo que se quiere decir en realidad eh, no requeriría que compliquen tanto, ¿ya? Vamos a ver qué nos dicen por acá. Recuerden que el verbo talk es hablar, lo de felt es el pasado de feel, ¿no? De este verbo. Así, de este verbo de sentir, podemos hablar de percibir, ¿de acuerdo? Con la que ésta había hablado, yo creo que aquí debería aparecer lo de simplemente sin este, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? Porque normalmente esa preposición cuando aparece antes de verbos es para que el verbo se exprese en su forma infinitiva, ¿ya? Y aparece la forma base, ¿no? Precedida por el to, ¿ya? Entonces aquí hablaríamos literal como que de sentir como tal, ¿de acuerdo? Eh, por eso se me hace raro que aparezca antes de, bien, de repente es un error de tipeo mío, pero me parece que es suficiente como estaría acá, ¿no? Estas había hablado, ¿no? Con esas compañías, bueno, ese 44% sintió, percibió que ellas no se beneficiaron de offshore, ¿no? De esta forma de negocio, bueno, o de la deslocalización. Por un lado, ahí tienen lo de on the one hand. ¿Qué es esto, profesora? Mira, esa palabra no nos hemos cruzado con ella casi, pero se entiende que no es el adjetivo. ¿Por qué? Porque en inglés los adjetivos no se van a pluralizar. Que de repente alguien dice, ya, pues, profesora, esto es así. No, ¿ya? En el caso de aquí, goods es un sustantivo y se entiende como bienes. ¿Podemos hablar de cosas, profesora? Sí, o sea, viene a ser como un sinónimo de things. Ay, perdón, de esta palabra, de things, ¿ya? Entonces nos dicen que, por un lado, los bienes pueden ser producidos más barato, pero, por otro lado, ahí está, on the other hand, hay una reducción percibida en la calidad de los productos hechos, ¿no? Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Por qué? Nada, yo también cuando lo vi dije, bueno, no es una palabra, yo recuerdo, esto es lo de en el extranjero, ¿no? Por si acaso. Yo para esa forma recuerdo que en los textos aparece más bien lo de abroad, para hablar de que se
hace en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen lo de study abroad, ¿no? Se refieren a lo de estudiar en el extranjero. Muy bien. En el caso de aquí, bueno, han usado lo de overseas, ¿ya? Y es el término que van a encontrar a lo largo de. Entonces nos dicen que hay una reducción percibida en la calidad de los productos hechos en el extranjero. A menudo, ¿qué es esto, profesora? A ver, ¿qué era esto? ¿Alguien se acuerda? Síganos, profesora. ¿Ya? ¿Qué dicen? Recuerden, el caso de fabric and factory. Fabric es tela, tejido, y factory se entiende como fábrica. No, no me van a confundir. Yo, en los archivos que alguna vez he compartido más de una vez, hay una lista de false friends. Y recuerdo que está esta palabra o este par, por ejemplo, ¿ya? Entonces nos dicen que a menudo las fábricas, las cuales son escogidas por empresas multinacionales. ¿Y qué es esto, profesora? Ese es un phrasal verb también, ¿ya? Y se habla de asumir. Asumen demasiado trabajo. Esto significa o esto implica, bueno, podríamos decir que los clientes más pequeños, ahí está lo de small, intensificado, a ellos a menudo se le envían productos luego de lo acordado. Por ejemplo, acá está lo de la voz pasiva, está otra vez en a menudo, está lo de después, luego, y lo de agree, ¿ya? Que viene a ser el participio, ¿no? De agree que encontrábamos en el texto anterior, ¿no? Era estar de acuerdo, bueno, de lo acordado. O reciben productos los cuales han sido hechos rápidamente y mal, ¿no? Eso es lo que nos están comentando por aquí. Y luego lo de a further problem, ¿ya? Esta forma de aquí me pareció un poco raro que aparezca, pero todo tiene un porqué. Porque, bueno, yo la recuerdo asociada con el adjetivo far, que viene como lejos. Y este es como, bueno, puede usarse con la A o con la U para hablar de el comparativo, ¿ya? Si mal no recuerdo. Bien, pero en el caso de aquí se está usando para hablar de adicional o de otro, por ejemplo. O sea, se ha usado en lugar de other, por ejemplo. Bueno, sería another. Recuerden que se usa other cuando tenemos un sustantivo en plural después y se usa o está reemplazando un sustantivo en plural y se usa another cuando mi sustantivo está en singular. Entonces acá hablan de a further problem, por eso digo lo de another problem, estoy en singular. Entonces, otro problema o un problema adicional con la deslocalización es la protección de los diseños. Incluso aunque ahí tenemos lo de aunque las empresas tratan de proteger sus diseños, los productos los cuales son hechos en el extranjero son copiados a veces por los productores locales. O uno de sus, ¿qué es esto, profesora? Bueno, no se olviden del verbo supply, que se entiende como suministrar, proveer, ¿ya? Algunos de sus proveedores, de quienes suministran los bienes. Esto a menudo implica, ¿no? Que esto dijimos que era bienes y con fake hablamos de falso. Los bienes falsos, ¿no? O los objetos falsos, bueno, entren al mercado y esto afecte tanto a las ganancias como a la reputación, ¿no? Ahí tenemos lo de profits para hablar de ganancias. Muy bien. Entonces ya en esta segunda parte era básicamente lo negativo que se mostraba de o las desventajas de tal actividad, ¿no? De la deslocalización. Decían que, sin embargo, no siempre es una historia de éxito. La deslocalización en el 2010, la consultora tal informó que el 44% de empresas con las que había hablado sintió que ellos no se beneficiaron de la deslocalización. Por un lado, los bienes pueden ser producidos más rápido, pero por otro lado, hay una reducción percibida en la calidad de los productos hechos en el extranjero. A menudo, las empresas, ¿no? O bueno, las fábricas, las cuales son elegidas o se eligen, son elegidas por las compañías multinacionales, asumen demasiado trabajo. Esto implica que los clientes más pequeños o a ellos, bueno, a menudo se les envíen productos luego de lo acordado
o reciban productos los cuales han sido hechos rápido y mal. Otro problema, ¿no?, con la deslocalización es la protección de diseños. Aunque las compañías tratan de proteger sus diseños, los productos, los cuales son hechos en el extranjero, a veces son copiados por los productores locales o uno de sus proveedores. Esto a menudo implica que los bienes falsos, las cosas falsas entren al mercado y esto afecta las ganancias y la reputación, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Fuera de palabras como overseas and offshoring, que era el término aquí principal y que tiene que aparecer en lo principal, como ven, hay algunas alternativas, ¿ya?, que tienen posibilidades. Creo que habían varias palabras con las que ya nos hemos topado, ¿sí? Por ejemplo, aquí hablan del punto principal hecho por este texto, ¿no? Bueno, literalmente se entendería algo como eso. Nos piden lo principal, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces dicen, por ejemplo, que la deslocalización garantiza una buena calidad de los productos. Es el punto principal, ¿ya? Escucho y no escucho bien. Cuidado con su micro, si es que es otra comunicación y no aquí, por si acaso. La deslocalización es muy popular para la mayoría de compañías grandes, ¿no?, o empresas grandes. Los clientes pequeños reciben sus productos luego de lo esperado. Algunos diseños de productos son copiados a veces. O la deslocalización no siempre es un negocio de éxito actualmente, ¿no? Recuerden lo de current, que es actual, y de allí que se forme lo de actualmente. Muy bien, por aquí Clarisa, por ejemplo, proponía lo de enano. ¿Estamos de acuerdo con Clarisa o hay alguna pregunta con respecto de? Vemos que la alternativa C y la D no podrían ser nuestras respuestas, no incluyen ese término fundamental en este texto, ¿de acuerdo? Y en el caso de las otras, ¿no?, vemos que más bien están diciendo, al menos en la A, es algo bastante contrario a lo que indica el texto en su segundo párrafo, y en el caso de la B, tenemos que es algo cierto, pero no es lo central, ¿no? El autor básicamente aquí, al señalar lo positivo y luego lo negativo en lo que se ha explayado, se entiende que lo central es hacer ver cuán negativa es esta actividad o cuáles son las desventajas, ¿no? Muy bien ahí también Stewart. En el caso del término, bueno, el término labor, ¿no?, o laboral, si hablaríamos de laboral, que es algo objetivo, más cercanamente significa. Por ejemplo, aquí tienen lo de selling products. Recuerden que buy es comprar y sell viene a ser ese antónimo de vender, ¿no? ¿Qué es esto, profesora? Bueno, aquí se entendería como entregar un bebé, ¿ya?, lo de delivering a baby, o simplemente, ¿ya?, lo de dar a luz, que en verdad vemos que no, profesora, ¿cómo va a ser? Nada que ver, ¿ya? Actividad productiva, precios de los productos o calidad de los productos, dicen por acá en la E. ¿Alguna idea? ¿Ya? Muy bien, por ahí también Elvis. ¿Dónde estaba, profesora, eso? Por acá. Nos decían que este enfoque tiene beneficios financieros. Por ejemplo, los costos laborales pueden mantenerse bajos, ¿no? Y nos hablaban ahí del salario por hora, el salario promedio por hora en China, en Estados Unidos, que veíamos que era bastante diferente, ¿no? Muy bien, Yameli. ¿Alguna idea? ¿Qué significa más cercana? Y uno dice, profesora, pero, o sea, a partir del texto, yo podría relacionar lo de laborales con este, lo que nos decían después, ¿no?, que está relacionado con los salarios de los trabajadores, ¿ya? Pero no encontramos nada que aluda justamente a los salarios en esta parte, o que tenga que ver, claro, esos costos laborales incluyen todos esos gastos que realiza digamos, el dueño para mantener, digamos, su empresa, ¿no?, ya sea el pago de los empleadores, el pago de servicios, etcétera. Entonces, como que por ahí uno dice, lo único, profesora, que por ahí podríamos relacionar, ¿ya?, de acuerdo con lo que en el texto se comentaba, es lo de la actividad productiva, que incluye, se entiende, a los trabajadores, ¿no? Creo que es la única por ahí que se puede acercar más respecto de otras alternativas como esta, que nada que ver, como ven, y otras como que se habla de vender productos, ¿no?, o de los precios o la calidad ¿no?, que eso es un tema que ha sido más tratado más adelante en el texto. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, seguimos por acá.
En la 8, todos los siguientes mencionados en el texto excepto que no se menciona, que la deslocalización se usa frecuentemente o es usada frecuentemente por las compañías, las empresas multinacionales. Luego dicen, no todos los productos de la deslocalización son de buena calidad. Es difícil hacer que los productores locales dejen de copiar diseños. Los trabajadores en China son igualmente pagados que los trabajadores americanos, ¿no? Los norteamericanos, estadounidenses, o la mayoría de compañías trata de proteger sus diseños de productos, ¿no? Y uno dice, ya, pues profesora, al ojo nomás, miren. Y eso sí, como ven, hay una diferencia bastante evidente, ¿no? Entonces uno dice, ah, ya, miren, y pueden encontrar preguntas como estas, ¿no? Donde más bien no se ve que hay una paga igual, sino muy diferente. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto de lo demás? Creo que se entiende bastante bien, ¿no? Que hay una dificultad con respecto de esto de evitar que copien los diseños, ¿no? Listo. La D en la 8, en la 9, el autor, con esto de implies, bueno, normalmente se habla de implica, ¿ya? Pero lo que aquí se entiende es que él da a entender que. O sea, ¿qué puedo entender a partir de lo que dice el autor? Hay muchas cosas, pero así, esta pregunta es un poco abierta. La deslocalización será sustituida en el futuro. La demanda de servicio incrementará los salarios. La deslocalización es un negocio muy con profitable, podemos hablar de rentable, cuando es lo de adjetivo, ¿no? O sea, que genera muchas ganancias, ¿no? Todas las compañías deben adoptar la deslocalización o todos los clientes reciben solo productos malos. Entonces uno dice, no, profesora, no. ¿Ya? ¿Qué podemos decir? Muy bien por allí. Queda a entender el autor. Ya. Por ejemplo, todos los clientes solo reciben productos malos. Ah, las 6 quedamos que era, muy bien, Mauricio, la E. Ujú. Como estaban diciendo, ¿ya? Hasta ahora hemos coincidido, me parece, ¿ya? ¿Qué podríamos decir que da a entender el autor? Bueno, si habla de lo negativo, fundamentalmente de esta actividad, ¿ya? Ahora, podríamos decir, ¿ya? La 3 de este texto viene a ser esta, ¿no? Y sí, ya habíamos quedado que es la D, muy bien ahí Alejandro también. Creo que otra vez hay un pequeño retraso en el chat, sí. Muy bien. En el caso de la 9, estoy esperando que aparezca su, ¿ya? Para ir comentando. Por ejemplo, en el caso de aquí, ¿qué podríamos decir? Bueno, si el autor nos ha comentado de lo negativo frente a lo poco positivo que hay, por ahí que comenta al inicio, se entiende que esta actividad para él, ¿no? Debería ir, digamos, obviándose o ir teniendo menos popularidad o menos personas que quieran desarrollar una actividad como esta, ¿no? Porque definitivamente se están perjudicando. Respecto de, por ejemplo, lo que pasa aquí, que todas las empresas deben adoptar la deslocalización. Si la posición o la opinión de él con respecto a esta actividad, en la 7 quedamos que era la C. Ujú. En la 8 la D, y en la 9 estaba hablando de la A, y estaba hablando de la D. Si él tiene una opinión negativa con respecto de tal actividad o muestra básicamente las desventajas o que no es exitosa siempre, se entiende que no estaría de acuerdo con que todas las empresas deban adoptar lo de la deslocalización, sino por el contrario, ¿no? Como que esta actividad debe ser reemplazada o que no, es lo que más se acerca a lo que él muestra en el texto, que es una actividad perjudicial, negativa o que tiene sus desventajas más que las ventajas que. ¿De acuerdo? Todo lo demás, por ejemplo, que vemos aquí, no es algo que podríamos predecir esto de que la demanda de servicio incrementará los salarios o que la deslocalización es un negocio muy rentable. No, nada que ver. Según él, al contrario, ¿no? Que todos los clientes reciben solo productos malos. Tampoco es algo que podríamos afirmar a ciencia cierta, ¿no? Entonces, recuerden, lo de la C y la D no puede ser porque no va de la mano con la opinión que él tiene de lo de la deslocalización. ¿De acuerdo? En el caso de la 10, ¿ya?
La deslocalización sería completamente exitosa, sí. Ya. ¿Qué podemos decir? Bueno, las desventajas, ¿no? Que ha enumerado el autor, más que las ventajas, ¿ya? Se relacionan con, por ejemplo, y ahí por eso estos conectores, ¿no? Importante verlos. Por un lado, los bienes producidos son más baratos, por el otro lado, la calidad de los productos es reducida, ¿no? La calidad de los productos hechos en el extranjero es reducida o digamos que es menor. Luego nos comentan, por ejemplo, que a qué se debería ello, ¿no? Que las fábricas asumen mucho trabajo, demasiado trabajo, y que los productos se envían tarde, ¿no? Sobre todo a los clientes más pequeños. Y también se habla de otro problema con la deslocalización, es la protección de diseños. Ya, a ver, vamos aquí, profesor. Sería completamente exitoso si garantizaría la buena calidad de los productos, ¿no? O todas las compañías adoptarían esta, ¿no? O la deslocalización como medios de hacer negocio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo de medio. Los clientes, tenemos lo de customers, recibieran sus productos a precios más baratos o nadie se quejaría, ahí está el verbo complain, que es quejarse, ¿no? Sobre los precios más altos de los productos o por los precios más altos de los productos o su reputación del mercado, en el mercado, incrementaría enormemente, ¿no? Entonces uno dice, ya, pues profesora, todo lo que aquí, o la mayoría, ¿ya? Aquí me pareció que la pregunta podría decir más bien esto de la deslocalización, bueno, por eso creo que está lo de sería, ¿no? ¿Ya? La deslocalización sería más exitosa, ¿no? O sería considerada una actividad más exitosa, ¿no? Si es que garantizaría la calidad de los productos, o la buena calidad, como dicen allí, ¿no? Que es algo que más bien conlleva a hablar de muchas desventajas, ¿de acuerdo? Con lo demás creo que no hay ningún problema, ¿ya? Muy bien, ¿de acuerdo? Y esto, profesora, bueno, este es un texto que consideré de los de clase, espero no haberme adelantado, que si no van a matar. Ya, no, no creo. Ya, aquí, por ejemplo, se va diciendo que hay agua en la tierra. Ya, es un tema muy frecuente que hablen de, ya, nos dicen que hay agua en la tierra, obviamente, y grandes cantidades de agua. eh, con ice water hablaríamos de, ya, claro, sí, sería así. De hielo de agua, ¿no? Aunque suene redundante de repente para nosotros, y grandes cantidades de hielo de agua en Marte, ¿no? Yo creo que por eso, ¿no? Es esa especificación de water ice. Y en el sistema solar externo, ¿no? Por ejemplo, aquí lo de out que se encuentra, o el sistema solar exterior, podríamos decir, ¿no? Lo de out. Pero los astrónomos han preguntado, ¿no? Recuerden el verbo wonder, lo de preguntar, ¿hay agua en Mercurio? ¿No? Y luego miren la respuesta que se da por aquí. There obviously are not any lakes and oceans of water on Mercury, ¿no? Con esto nos dicen que obviamente, ¿no? Y ahí está lo de there are not. Obviamente no hay ningunos océanos, lagos de agua en Mercurio. O sea, no hay, digamos, estas fuentes de agua en Mercurio. Y luego dicen, nosotros tendríamos, o nosotros habríamos detectado, los habríamos detectado de la Tierra, o desde la Tierra. Ahí está lo de from Earth. Y definitivamente los habríamos visto cuando las diversas misiones a Mercurio, ¿no? Se comenta aquí, pasaron rozando, ¿ya? Se entiende aquí con bueno, lo de rozando esta parte, aquí está lo de pasar, pasaron rozando el planeta. Taking close up, cuando hablan de, bueno, hablan de tomando fotografías de cerca, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos lo de close up. Pero, y viene otra pregunta, ¿no? Pero Mercurio, ¿ya? Pero existe agua en Mercurio. A ver, ¿qué es lo que se me hace raro aquí? ¿No? Que no aparece lo del there is para hablar de existe, ¿no? Pero aquí es como si dijeran, pero Mercurio tiene agua de alguna forma, ¿no? O en alguna forma es lo que estarían comentando acá, ¿no? A ver, les dicto las respuestas de esa
de ese texto, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de ese texto, la primera respuesta es la A, ¿ya? En el caso de ese texto, la primera es la A, la segunda es la E, ¿ya? Sí, eso es lo que justamente quiero hacer por aquí. La segunda es la E, la tercera es la E, les estoy dictando las respuestas, ¿ya? La cuarta pregunta que viene a ser la 14 aquí es la B, ¿ya? Y está guardando, ¿ya? Y en el último caso, la 15 es la C, ¿ya? Entonces, como les he dictado, la primera era la A, la segunda la E, la tercera la E, la cuarta la B y la quinta la C, ¿ya? Ahorita les voy dejando el archivo, a ver, ya estamos. ¿Ya? Muchas gracias, chicos. Espero que hemos aprendido. Recuerden, los primeros textos sí han sido de exámenes que recientemente han estado en lo de CEPRE. La próxima clase trabajamos con alguno o algunos más, ¿ya? Y el último texto es de clase, ¿sí? Cualquier consulta, recuerden que ustedes me pueden escribir. Estoy esperando que pase el archivo para que termine de cargar, ¿ya? Para poderme retirar. A ver, le voy a dar enter, ¿ya? Si no, en todo caso, si hay algún problema, lo comparto a ver, ahí está. Muy bien. Gracias, chicos. Espero que se haya compartido. Cuídense.